Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana de alabanza. Gracias Señor, por la vida. Gracias porque por ti, por tu misericordia estamos aquí. Por ti se han abierto nuestros ojos, Señor. Tú has dirigido nuestros pasos a este lugar. Mi Señor, te doy gracias por todo lo que hasta el día de hoy tú has hecho por nosotros, porque un día te hiciste presente en nuestra vida. Nos tomaste de la mano, limpiaste nuestras lágrimas, nos abrazaste así como estábamos, sucios, y tú nos limpiaste, Señor, de una vez y para siempre. Mi Señor, gracias, porque son tantas cosas las que siente nuestro corazón cada que nos hincamos, cada que levantamos nuestras manos, cada que cerramos nuestros ojos, Señor, dándote la gloria, la honra, diciéndote, Señor, que te necesitamos, que eres lo más valioso para nosotros. Desde que te conocimos, la vida es vida. Señor, gracias por haber quitado esa venda que teníamos sobre los ojos, por haber destapado nuestros oídos, por haber cambiado nuestro corazón, ese corazón de piedra, y haber puesto uno de carne. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no darte gloria? ¿Cómo no bendecirte día a día, noche a noche? Si solamente tú pudiste enderezar nuestros caminos torcidos, darnos una vida nueva. Tuviste misericordia a quien no merecía misericordia, y tú nos diste amor a quien no merecíamos amor, y tú has perdonado a quien no merecíamos el perdón. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Espero que los niños se vayan a su clase. Espero que estén cómodos, así como acomodamos un poquito. Son varios niños. Creo que vamos a estar bien acomodados. Pues para la gloria de Dios casi ya no cabemos. Eso es bueno. Eso es bueno. Mis hermanos, tenemos personas nuevas el día de hoy. Tenemos personas nuevas. Allá está un joven a un lado de Charlie, hijo de mi hermana Jos, de nombre Arad. Y acá está la hermana de mi hermana Jos, de nombre Teresita. ¿Quién más? ¿Nada más? Ok. ¿Y cómo se les dice a los nuevos? Bienvenidos. Ojalá que el Espíritu Santo hoy hable a su vida. Mis hermanos, estamos estudiando este libro, Primera de Tesalonicenses, hermoso. Vamos al capítulo 5, versículo 19. Y este mensaje se llama Llamados al discernimiento. Así se llama, llamados al discernimiento. Y mira, a partir de este versículo 19, el Espíritu Santo nos dice cómo debe ser nuestra relación con Dios. Las personas que nos congregamos en las iglesias cristianas, cómo debe ser nuestra relación con Dios. En este versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Y lo vimos, nos fuimos al idioma griego, al original. Lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la congregación de Tesalónica: no se despeguen de Dios,
Ténganlo presente en cada momento de su vida. No se despeguen de la palabra, no se despeguen de su consejo, porque nuestro Dios, vimos en Éxodo 34:14, el nombre de Jehová es celoso. Es celoso. Y yo les decía que todo el mundo conocemos esa palabra. Cuando decimos, el negocio es celoso, pues quiere decir que nosotros tenemos que estar pegados al negocio, porque si no, el negocio pues no prospera. Pues el nombre de Jehová es celoso. Así como Dios de amor, así como Dios de misericordia, es Dios celoso. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. Esto lo vimos el martes pasado. Y decíamos que la profecía predictiva del Antiguo Testamento para la iglesia ya terminó. El canon bíblico está cerrado. Todo nos ha sido revelado por parte de Dios. Vimos en segunda de Pedro que el maestro o pastor ha tomado el lugar del profeta del Antiguo Testamento. Al no haber revelación nueva, el mensaje del pastor ahora es tomado de la revelación final, que es la Escritura. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, no menosprecies, no tengas en poco las profecías, vimos esta palabra, profeteía en el griego, y esta palabra se refiere a la predicación del evangelio, pero con mayor frecuencia se refiere a las palabras escritas en la Biblia. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo en este versículo tan cortito? Que no tengas en poco las palabras de Dios, que no desprecies el consejo de Dios, que obedezcas. Por favor, vamos a primera de Pedro 1:2. Y vimos este versículo. La verdad es que, versículo a versículo, es impresionante la escritura. De Pedro. Elegidos según el conocimiento anticipado de Dios Padre, por medio de la consagración del Espíritu. Mira, ¿para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos escogidos? Para obedecer. Y dice aquí Pedro que en ese momento nosotros fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Y vimos en el Antiguo Testamento, hubo 3 veces que rociaron sangre. Una, cuando un leproso era sanado. Un milagro, porque la lepra no se cura, nunca se ha curado, solamente se controla. Pero el que es leproso hasta la muerte. Cuando había un milagro de purificación, de sanidad, pues el leproso se le rociaba con sangre. 2, cuando Aarón fue consagrado sacerdote de Dios, también fue rociado con sangre. Pero número 3, cuando Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, donde le dieron las leyes civiles, morales y las leyes para adorarlo, hicieron un pacto de sangre, se roció sangre. El pueblo de Israel se comprometió a obedecerlo y Dios se comprometió a salvarlo. ¿Qué quiere decir la palabra, mi hermano, mi hermana? Cuando nosotros decimos haber creído en el Hijo de Dios, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, estamos haciendo un pacto de obediencia por parte de nosotros y un pacto donde Dios se compromete a salvarnos. Esto es increíble. Y luego a veces pensamos nosotros que solamente es decir, Dios, te abro mi corazón, Dios, te acepto como mi Dios. No, lo que tú estás haciendo es un pacto espiritual de sangre. Increíble lo que encontramos en la palabra. Entonces regresa a Primera de Tesalonicenses, versículo 19. El primer consejo para la congregación de Tesalónica y para nosotros es: no se despeguen de Dios. ¿Por qué? Porque si no, se apaga el espíritu. Hay un riesgo de que se pueda apagar. Ténganlo presente en cada momento de su vida. 20. No desprecien el consejo de Dios. Obedece.
Y mira versículo 21. Hoy vamos a ver este versículo 21. La verdad es que estamos a punto de terminar el capítulo 5. Lo vamos a acabar para el próximo domingo, el capítulo 5. Y mira, quiero que, ¿cómo se llama el mensaje? Llamados al discernimiento. Entonces mira, primero te dice, no se despeguen de Dios. 2, obedece. Mira versículo 21, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Esto es muy importante, mi hermano, mi hermana. Sí. La NTV dice, pongan a prueba todo lo que escuchen. Pongan a prueba todo lo que se dice. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, tú te vas al YouTube y das por hecho lo que dicen ahí? Es más, tú vienes aquí y no debes dar por hecho lo que yo te estoy diciendo. Porque ninguna iglesia cristiana tiene afuera, aquí te enseñamos el camino ancho que va al infierno. Aquí te manipulamos para sacarte el dinero. Aquí es de hijos de Satanás. Ninguna iglesia, mi hermano. Ninguna. Tú tienes una responsabilidad muy grande. Y el consejo del Espíritu Santo es este. Tú tienes la obligación de examinarlo todo. Esa palabra examinadlo, la NBI dice sométanlo todo a prueba. Examinadlo doquimazo. Fíjate lo que quiere decir doquimazo. Someter a prueba. Juzgar. Quiere decir comprobar si es verdad. Pero esa palabra en el papiro no es doquimazo, es dokimacete. Es la misma raíz. Pero la manera que está escrito el griego literalmente quiere decir estén comprobando si es verdad. Es decir, tiene implícito que tú continuamente tienes que estar comprobando si lo que yo te predico es la verdad de Dios. Eso dice en el griego, estén comprobando si es verdad la predicación. Es decir, es un llamado al examen cuidadoso. Es un llamado al discernimiento de las predicaciones que estamos oyendo. Mi hermano, mi hermana, por eso siempre yo te estoy diciendo, número 1, tienes que ver qué es lo que te estoy yo predicando. Comprobarlo en tu Biblia. Número 2, tienes que ver mi fruto. Porque si no hay fruto de santidad en mi vida, si no hay fruto de santidad en mi esposa y si no hay fruto de santidad en mis hijos, tú te tienes que ir de aquí. Versículos antes, vimos las características del pastor de Dios. Dame la primera. Ya la debes de saber, la hemos repetido mucho. La primera, trabajamos aún en fatiga. Número 2, guiamos a las personas con el ejemplo. A veces quisiéramos dar más, pero ya no podemos. A veces quisiéramos trabajar más, a veces ya no podemos. Y número 3, advertimos. Advertimos a las personas cuando están desviándose del camino. Unas se enojan, sí, mi hermano, unas se enojan. Otras se han ido de aquí, sí, mi hermano, otras se han ido de aquí. Pero nunca nadie se ha ido de aquí porque se le pida dinero. Nunca nadie se ha ido de aquí porque se le esté manipulando. Los que se han ido de aquí se van porque les decimos, esto no está bien. Esto no se debe de hacer delante de Dios. Estás en pecado. Por eso, mi hermano. Y si por eso se van, pues también gloria a Dios, mi hermano. También gloria a Dios. Entonces, mira. El consejo del Espíritu Santo esta tarde es que tú estés comprobando si es verdad lo que yo te predico. Pero al mismo tiempo, si tú escuchas, porque ahora es una moda estar en el YouTube y escuchar a tal pastor y a tal pastor y a tal pastor. Bueno, pues tienes que saber
que tienes que comprobar si lo que te están predicando es la verdad. ¿Sabes por qué? Porque hoy por hoy el cristiano a todo le dice amén. A todo le dice gloria a Dios. Y no es así, mi hermano, mi hermana. Y te voy a platicar rapidito. Por ejemplo, en Santiago 5:17, no vayas. Mejor ve a Primera de Reyes 18:36. ¿Cuántas veces hemos oído? Aquí en Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y que oró fervientemente y que cuando oró dejó de llover por poco más de 3 años y que luego otra vez oró. Ve al 17:1 primero. Y una vez que oró, el cielo dio la lluvia y la tierra dio su fruto. ¿Cuántas veces has oído que dicen, miren lo que dice aquí Santiago? Elías, él nomás oró y cerró la llave del agua. Y después de 3 años volvió a orar y abrió la llavecita. Entonces nosotros tenemos poder. ¿Cuántas veces has oído eso? ¿Verdad que hartas? Y efectivamente, mira en Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías tisbita, fíjate bien, lo que están diciendo literalmente, pues es la verdad. Es la verdad. Él oró y no llovió. Después de 3 años volvió a orar y ya llovió. Es literal, es verdad, mira. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mira, ve al 18:36. Ahora mira lo que dice el mismo Elías. ¿Por qué hizo eso de orar? De orar para que no hubiera lluvia. Y luego de orar para que hubiera lluvia. Mira. ¿Te acuerdas que se juntaron todos los profetas de Baal? 450 más todo el pueblo de Israel. Y todos o casi todos sabemos la historia. Y si no, pues date una vuelta por Primera de Reyes capítulo 17, de ahí para adelante. Mira el 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y mira lo que dice al final. Y que por mandato tuyo, ¿qué? He hecho todas estas cosas. Es decir, ¿quién le dijo a Elías? Pues ora para que no llueva. ¿Quién le dijo? Ora, pues ora para que llueva. ¿Quién lo mandó? Dios. Entonces Elías tenía poder en su... No, mi hermano. Nosotros simplemente somos esclavos de Cristo. Simplemente somos administradores. Yo decreto, yo declaro, válgame Dios. Si te fijas cómo luego se oye bonito cuando dicen, y yo declaro sanidad. Imagínate, por ejemplo, cuando Timoteo estaba malito de la pancita. Pues Pablo no se sabía la fórmula. Le dice, pues toma tantito alcohol, porque pues con eso de que andas así como, te dan coliquitos. Imagínate, Pablo, yo decreto sanidad sobre Timoteo. Uy, qué sonso, no lo sabía. Si te fijas, mi hermano, mi hermana, conocimiento básico de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, por eso el consejo del Espíritu Santo es que examines lo que estás escuchando. Que examines. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos oído? Ve a Malaquías 3:8. ¿Cuántas veces hemos oído que Dios te va a maldecir si no diezmas?
Yo lo he oído mucho. Y vas a ser maldito con maldición. ¿No es verdad? Mira, si nosotros vemos la escritura, mira Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Literalmente dice, maldito con maldición. Me están robando, dice Jehová al pueblo de Israel. Ahora bien, quiero que entiendas esta parte porque, pues si tú lo ves y te lo predican, dices tú, ay no, pues sí, ahí dice. Sí, mi hermano. Por favor, vean Números 23:20. ¿Tú te sabes la historia de Balán y Balac? Pues 3 veces le estaban pagando al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Ok. Mira aquí en el versículo 20. He aquí, he recibido orden de bendecir. Es lo que el profeta Balaam le está diciendo a Balac. Le estaban pagando. Le dijeron, pues te voy a dar tu feria, pero maldíceme ese pueblo. Entonces miran lo que le dice Balaam, lo que dice, Dios me dice, pues que tengo que bendecir. Quiero que pongas mucha atención, Mira, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición. Él con letra mayúscula. ¿Quién es? Dios. Ok. Y dice el profeta, y no podré revocarla. Siguiente versículo. Ahora fíjate por qué el profeta no pudo maldecir al pueblo de Israel. No ha notado iniquidad en Jacob. O sea, en toda la descendencia de Jacob. No he notado iniquidad, maldad, depravación, idolatría en el hebreo. Ni ha visto perversidad, malicia en Israel. ¿Por qué no lo pudo maldecir? Ahí está. ¿Por qué? Porque no había maldad, depravación ni idolatría en la descendencia de Jacob. Porque no había perversidad en Israel. Por lo tanto, Jehová estaba con ellos y júbilo de rey en él. ¿Qué te parece? Le quieren pagar al profeta para que maldiga, pero él dice, pues es que no puedo maldecir. Es más, he recibido la orden de Dios de bendecirlos. ¿Por qué? Pues porque no están en idolatría, porque ellos no están en maldad, porque ellos no están en depravación. ¿Sí te fijas? Ok. Ahora vamos a Malaquías 3:7. Solamente es un versículo antes de cuando se quedan bien espantados que les dicen, son malditos con maldición. Solamente un versiculito antes, Este versículo pues ya no te lo leen. Porque lo que quieren pues es que te quedes bien espantado y que te azotes con la lana. Eso es lo que quieren, mi hermano. ¿Sabes una cosa? Por eso la palabra es muy clara, mi hermano. Yo no quiero ni juego a ser pastor. Yo te tengo que deshebrar la palabra de Dios para que tú asimismo crezcas a la estatura de la plenitud de Cristo y que tú algún día le puedas mostrar a otros el camino. Mira lo que dice aquí Malaquías 3:7, solamente un versículo antes de cuando están malditos con maldición. Mira. Desde los días de vuestros padres
os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Ya se habían apartado de sus caminos, ya no estaban en obediencia. Y mira lo que les dice después: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Lo que el Espíritu Santo dice es: volveos a mí. Volveos a mí y empiecen por diezmar. Eso es lo que le está diciendo el Espíritu Santo. Ahora bien, eso del diezmo era un antiguo pacto entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Por qué aquí en este lugar no pedimos diezmo? Es muy sencillo y tú lo vas a entender ahora. En el monte Sinaí le dieron a Moisés las leyes morales, las leyes civiles y las leyes para adorarlo. El diezmo forma parte de la ley ceremonial del pueblo de Israel. Viene Jesús, te lo explico porque es bien sencillo de entenderlo. Viene Jesús, la ley ceremonial está anulada. La ley civil está anulada. ¿Cuál fue la única ley que sigue vigente y que siempre ha estado vigente? La ley moral. Ahora bien, quiero que pongas atención. La ley moral se dio en el monte Sinaí. ¿Cómo sabemos que la ley moral siempre ha estado vigente desde Adán y Eva? Es bien sencillo. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué pasó? Dios les dijo: ay, quédense. No, dijo: afuera. ¿No es verdad? Cuando Noé, la maldad de los hombres, dice, ya se había amontonado hasta subir al cielo. ¿Qué pasó con Dios? ¿Qué hizo? Aniquiló a toda la humanidad. Sí, pero dices tú, pero no había ley. No había ley. Pero si te fijas cómo la ley moral, si puedes ver que la ley moral siempre ha estado vigente, aunque todavía no se diera. ¿Por qué crees que José, cuando la mujer de Potifar le hacía yuju, yuju, José le corrió? Por la ley moral. ¿Sí te fijas? Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi hermano, mi hermana? Que cuando a ti te hablan del diezmo, te hablan de la ley ceremonial. Porque si entonces damos el diezmo, entonces deberíamos de cumplir con toda la ley ceremonial, no nomás con una parte. Pero como el diezmo es lo que le conviene al pastor, por eso dice, no, pero échenle. No, mi hermano. Ahora bien, cuando hablan del diezmo, entonces dicen, bueno, pero es que muéstreme algo del Nuevo Testamento. Ah, pues te muestran Hebreos 7. ¿Qué dice en Hebreos 7? Que Dios diezmó a Melquisedec. ¿Sí te acuerdas? Ok. Ahora bien, pero te han dicho que Abraham fue la única vez que diezmó. O sea, no volvió a diezmar jamás. ¿Te han dicho? ¿Verdad que no? Ahora bien, cuando uno es estudioso de la Biblia, hay una palabra que muchas personas conocemos, que es hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación correcta de un texto en su contexto. Te explico. Esas reglas de la hermenéutica nos sirven a nosotros los que estudiamos la Biblia para interpretar correctamente la escritura. Cuando nosotros estudiamos Hebreos 7, el punto central no es que Abraham haya diezmado. El punto central es la superioridad del sacerdocio de Cristo.
igual a Melquisedec. El diezmo no es lo principal. ¿Sí? ¿Me entiendes, mi hermano? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si, por ejemplo, te predican que eres maldito con maldición porque no diezmas, te voy a hacer una pregunta. Entonces el ladrón de la cruz, ¿te acuerdas que eran dos? Uno se arrepintió. ¿Y qué le dijo Jesús al que se arrepintió? Pues hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. O le dijo, oye, pero de lo que te robaste, no tienes el diezmo. Es que fíjate que se lo tengo que llevar a mi padre. Y la verdad, pues él es muy delicado. Antes necesito que me lo traigas. Entonces el ladrón de la cruz era maldito con maldición. Entonces Lázaro, aquel que estaba a las puertas de la casa del rico, dice que los perros se andaban peleando las migajas de comida con Lázaro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Él diezmó? Pero entonces no es maldito con maldición. Pues no. Si te fijas, mi hermano. Ahora, ¿dónde estaba Lázaro? Pues estaba en el seno de Abraham. Otra, la mujer que dio 2 blancas, la viuda. 2 blancas, mi hermano, mi hermana, es ahorita $1 con 50 centavos. Eso fue lo que dio de ofrenda. La viuda diezmaba. Y entonces es maldita con maldición. Pero ¿qué sucede, mi hermano? Mi hermana. Si te fijas cómo hablamos de cosas muy diferentes, totalmente diferentes. Ahora bien, no caigamos en lo opuesto. No estamos bajo el régimen del diezmo, no estamos. No estamos en el viejo pacto, no estamos. Tú puedes leer el libro de Hebreos para que tú entiendas que el viejo pacto es parte del pasado. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Solamente es la ofrenda, nada más. Lo que Dios dispone en tu corazón. Maldito con maldición, si te fijas que no tiene nada que ver. Pero ¿qué es lo que sucede, mi hermano? Regresa por favor a 1 de Tesalonicenses 5:21. Ahora bien, yo me estoy acordando en Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo. Y entonces un pastor o una pastora ladrona te va a maldecir, pues es lo mismo que Balac y Balaam. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi hermano, mi hermana? Pues que nosotros tenemos una obligación muy grande, yo de predicarles la verdad, pero ustedes de escudriñar las escrituras, de comprobar si lo que yo te estoy predicando es la verdad de Dios. Por eso el Espíritu Santo, su consejo es: estén comprobando si es verdad lo que escuchan. Compruébenlo. Porque así como yo te digo de estas cosas, hay muchas. Mira, hace unos años, hará más o menos unos 10 años, yo recuerdo que estábamos en una iglesota bien grandota. Y pues había una líder de danza. Y ella decía, la danza, tales movimientos tienen tales significados. Uno, es para pisarle la cabeza a Satanás, decía. Otros son para guerrear. Otros son para adoración. Y también el pandero, también mi hermana Rafa, también dicen, el pandero también así es para golpear a Satanás. Mira, mi hermano, la danza es hermosa. No te quepa duda. Pero en Primera de Juan capítulo 2,
después del versículo 14, dice que tú vences al diablo cuando habita la palabra de Dios en tu corazón. Nada más. Es decir, que para que tú venzas a Satanás, para que tú le golpees la cabeza, simplemente es con la palabra de Dios que habite en tu corazón. La danza es hermosa, mi hermano. Pero el motivo de la danza es porque habita el Hijo de Dios en tu corazón. No más, no más. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? No, mi hermano, eso no está en ningún lado de la Biblia. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que sucede? Que luego a veces, tristemente, las señoritas que danzan se dedican a danzar pensando que están pisándole la cabeza a Satanás. Y Satanás, por risa y risa, mi hermano. No, porque no le pisamos nada. Lo único que hacemos con la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 2, del 14 en adelante, es cuando habita el Hijo de Dios en nuestro corazón. Vea Hechos 17:10, por favor. Entonces, fíjate bien, mi hermano. ¿Qué es lo que sucede? Que el cristiano muchas veces lo que escucha lo da por hecho. Y eso no es correcto. Mira los de la ciudad de Berea. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En este capítulo 17, el apóstol Pablo pues es sacado, se va huyendo de Tesalónica. Y mira lo que sucede. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, anacrino en el griego, quiere decir investigando exhaustivamente. Eso quiere decir el original. Mira, la predicación de Pablo, los de Berea investigaban exhaustivamente cada día las escrituras para ver si la predicación de Pablo estaba en lo correcto. Ahora yo te voy a preguntar algo. Si los de Berea se dedicaban a investigar, si Pablo les estaba diciendo la verdad, ¿tú no crees que deberías investigar lo que yo te digo o lo que yo te predico? Pues yo creo que con más ganas, mi hermano. Porque Pablo, pues sabemos quién es. Pero ¿sí te fijas la responsabilidad que ustedes tienen, mi hermano? ¿Cuántas veces el cristiano que está dentro de la congregación se queda solamente con lo que le dice el pastor? ¿Y si los están engañando? ¿Y si los están manipulando como esos de malditos sois con maldición? Madre mía. ¿Y tú bien espantado? Fíjate bien, mi hermano. Versículo 12. Ahora fíjate cuál fue el resultado. ¿Cuál fue el resultado que los de Berea investigaran en su casa? Mira. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Sabes por qué creyeron? Porque vieron que lo que Pablo les predicaba era la verdad de Dios. ¿Sabes por qué tú navegas con tu fe? ¿Sabes por qué tú no crees del todo? Porque si tú llegaras a tu casa y tú checaras la escritura que lo que yo te estoy predicando es la verdad de Dios, tú verías claramente que no son mis palabras sino las de Dios. Y así creerías más fácilmente. Entonces mira, el resultado de la investigación es que así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vea primera de Juan 4:1, por favor. Entonces, mis hermanos, por eso el consejo del Espíritu Santo es: tú tienes que probar
si lo que te están predicando, en este caso lo que yo te estoy predicando, es la verdad de Dios. Pero esa es tu obligación. En esta iglesia, para la gloria de Dios, pues todos estamos en la lectura. Absolutamente todos, hasta los niños. Todos en la lectura. Los niños un capítulo diario. Pero nosotros, por lo general, de 3 a 5 capítulos. ¿Por qué? Para que no seas engañado. Para que crezcas. Porque primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice que desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. La única manera que el Hijo de Dios crece es a través de la leche espiritual no adulterada. A través de la Escritura. Y si tú no te encuentras en la Escritura, si no te encuentras en la Biblia, ¿crecerás? No. Hay muchos en las congregaciones que están muriendo de inanición espiritual. Mira lo que dice aquí también el apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad otra vez, dokimacete. Estén probando los espíritus. Estén probando otra vez, está implícito la continuidad. Es decir, que tú tienes que constantemente estar probando mi predicación y mis frutos. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Hace tiempo, creo que fue hace 2 años, llegó una hermanita y me pasa un video del YouTube. Y pues ahí en ese video se ve, hay un pastor, hay 2, 3 personas con la alabanza, hay una persona que llega, la pasan, la sientan frente a la cámara. Él empieza a orar y empieza a retorcerse. Hay una manifestación demoníaca, es lo que se ve. Después, esta persona es liberada. En el momento que es liberada, ella tenía un pie más corto que el otro. Y entonces en ese momento endereza los 2 pies. ¿Suele suceder? Sí, suele suceder. Hay personas que cuando son liberadas sanan de alguna manera. Y me dice, ¿cómo ve? Y le digo, pues bueno, lo que yo puedo ver, bueno, parece que es una liberación y una sanidad. ¿No cree que aquí nos falte algo así? Le digo, ¿cómo? Sí, dice, pues aquí pues hay personas liberadas, hay sanidades. Le digo, a ver, mi hermana, eso es lo que se ve en el YouTube. Eso es lo que se ve. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce al pastor? ¿A este que está haciendo la liberación? No, dice, no. ¿Usted conoce sus frutos? Pues no, dice, pues yo ni lo conozco. Y entonces, ¿usted cómo sabe que es Dios? ¿Por qué? Porque muchos van a llegar allá a Mateo 7 y a algunos les va a decir, bueno, dice que a muchos les va a decir, yo hice muchos milagros. Yo saqué demonios, yo profeticé, prediqué en tu nombre, ¿no es verdad? ¿Y qué les van a decir? No te conozco, vete de aquí, hacedor de maldad. Ahora bien, le digo a la hermana, si usted no conoce al pastor y no conoce su fruto, ¿cómo puede usted saber si es un pastor de Dios? No lo podemos saber. Ahora, después de Dios, ¿quién es el que hace más cosas sobrenaturales? Satanás. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Por eso es que nosotros tenemos que estar probando los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque predicar bonito no es fruto del espíritu. Hay muchos ladrones que yo conozco y también predican. Entonces, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22. Y hay muchas evidencias de los hijos de Dios. Dame una más. Servicio, otra. Obediencia, otra. Decrecimiento de pecado, humildad, ¿qué más? No se desvía. Hay muchas evidencias de los hijos de Dios. ¿Sí te fijas, mi hermano? Por eso es que tenemos que estar al pendiente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad
los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, fíjate, ¿cómo se llama el mensaje? Llamados al discernimiento. Tenemos que entender esa palabra discernimiento. ¿Sabes por qué? Porque el discernimiento es exclusivamente para los hijos de Dios. ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? Podemos ir a 1 Corintios 2:14, por favor. Mira, el hombre natural, el hombre de corazón irregenerado, el que no ha nacido de nuevo, imposible. No puede tener discernimiento. Miren lo que dice aquí 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, en el griego animal, físico, sensual, no percibe, no recibe, no acepta, no toma, no tolera las cosas que son del Espíritu de Dios. Y mira aquí describe pues lo que piensan de nosotros, porque para él son locura y no las puede entender. Y mira lo que dice al final: las cosas de Dios solamente se disciernen a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ¿qué es el discernimiento? Ahora sí, pon mucha atención. ¿Qué es el discernimiento? Podemos ir a Hebreos 5:11, por favor. Miren lo que está pasando versículos antes. Aquí el autor de Hebreos está hablando precisamente de Melquisedec, que es el personaje poco conocido del Antiguo Testamento, pero que es una figura clave para conocer y entender el sumo sacerdocio de Cristo. Miren lo que dice aquí el versículo 11. ¿Qué es el discernimiento? Acerca de esto, mis hermanos, el discernimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera vamos a poder juzgar, vamos a poder examinar si lo que nos están predicando es la verdad de Dios. Por eso es importante el discernimiento. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Acerca de Melquisedec, son los versículos anteriores y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa palabra tardos en el griego es flojos, negligentes, lentos. Si pones cuidado, bueno, aquí el autor de Hebreos hasta cierto punto dice, pues es que quisiera decirles más, pero no me van a entender. ¿Por qué? Porque han sido flojos, negligentes, lentos para oír. Siguiente versículo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahorita vas a entender más claramente este versículo. Pasa al 14. Mira lo que dice el versículo 14. Aquí vamos a saber qué es discernimiento. Pero el alimento sólido, el rígido, el duro, esto es muy fácil de entender. A los bebés, ¿qué les dan así cuando están bebecitos? ¿Qué les dan de comer? Bueno, leche. Y conforme van creciendo, papilla. ¿A poco tú a tu hijo, a tu hija de un mes, mes y medio le llegas con un bistec? No puede, ¿verdad que no? Es muy sencillo de entender. Pero el alimento sólido, el rígido, el duro, es para los que han alcanzado madurez. Madurez, teleios en el griego, bien desarrollado, completo, íntegro. Quiero que pongas atención, porque aquí dice que el alimento sólido, la comprensión de las grandes verdades espirituales, son para los cristianos maduros o, en el original, íntegros.
Es decir, que escuchan el consejo de Dios y que lo llevan a la práctica. ¿Sí me entiendes? Es decir, discernimiento tiene que ver con obediencia, sí. Discernimiento tiene que ver con integridad, sí. Es lo que dice la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado integridad, para los que por el uso, el hábito, la experiencia, la costumbre en el original, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora bien, ¿qué es el discernimiento? La distinción del bien y del mal. ¿Qué es el discernimiento? Separar completamente la verdad de Dios del error. ¿Qué es el discernimiento? Saber escuchar a Dios y saber cuando nos está hablando Satanás o cuando somos nosotros. ¿Sabes una cosa? Hay 3 voces y esas voces constantemente las vamos a tener hasta que ya no estemos aquí. Una es la voz de Dios, otra es la voz de Satanás y otra es la voz de nosotros. La voz de Dios es inconfundible. La voz de Dios siempre te va a llevar a Dios. No te quepa duda. Siempre te va a llevar a Dios. La voz de Satanás siempre va en contra de lo que es Dios. Pero la voz de nosotros siempre nos va a llevar a la comodidad. Donde estemos más cómodos, eso somos nosotros. Ese somos nosotros. Lo que va en contra de Dios, esa es la voz de Satanás. Y lo que te lleva a Dios, esa es la voz de Dios. ¿Qué es el discernimiento? En el griego diacrino. ¿Sabes qué quiere decir? Separar completamente. Discriminar. Esa palabra discriminación, todo mundo la entendemos. Cuando tú haces diferencia entre una persona y otra, eso es diacrino. Pues eso, el Espíritu Santo, diacrino, lo que te quiere decir es que tú, discernimiento quiere decir que tú hagas discriminación, que discrimines todo lo que no es Dios. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? El discernimiento es la capacidad de entender y conocer la verdad de Dios mediante un proceso de separación. Eso quiere decir diacrino, poner algo en medio entre la verdad y lo que no es verdad. Si te fijas cómo el Espíritu Santo por eso dice: examinadlo todo. Examinadlo todo. Ahora, ya hablamos del maduro. Ya hablamos que él ocupa alimento sólido. Ya hablamos que tiene que ver con discernimiento. Ya hablamos que el discernimiento es distinguir la verdad de Dios con la mentira. Regresa al versículo 13, por favor. Ahora mira. Ahora vas a entender este versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El cristiano que tiene la dieta de la leche o del alimento blando es porque escucha el consejo, pero no lo pone en práctica. Si te fijas cómo después de que nos damos una vuelta por el 14, pues ya entiendes tú quién es el niño, quién es el que pura lechita está tomando. Ahora, es normal 2 años en el evangelio, 3 años, 4 años, es normal que sea leche o que sea pura cosita blanda. Lo que no es normal
es que todavía, que tú tengas 15 años y que todavía quieras mamila. Imagínate, Pablo va a cumplir 18. ¿Te lo imaginas en las piernas de su mamá dándole biberón? ¿Verdad que no? Pues ¿qué crees que así hay muchos aquí? Niños espirituales que solamente escuchan el consejo de Dios, solamente lo escuchan, pero no lo ponen en práctica. ¿Y sabes qué, mi hermano, mi hermana? Jesucristo viene pronto, sí, viene pronto, pero no viene por las congregaciones completas, no. Viene por la iglesia que se ama, donde se aman unos a otros. A veces decimos Jesucristo viene y nos ponemos bien contentos. Más bien debería de preocuparnos. ¿Por qué? Porque ¿qué camino estamos caminando? Ahora mira, ¿podemos ir a Proverbios 2:1, por favor? ¿Cómo obtener discernimiento para que tú tengas la capacidad de separar la verdad de Dios del error, separar la verdad de Dios de la mentira? Porque te vuelvo a repetir, en ninguna iglesia cristiana tú vas a encontrar letreros que digan: pues aquí te mostramos el camino ancho que va al infierno, aquí te llevamos de la mano a la morada de Satanás. Ninguna te va a decir: yo soy un falso pastor y estoy disfrazado de oveja. Ninguna. Eso ya te toca a ti. Pero si no estás en la lectura, por eso cuando te dicen: malditos sois con maldición, ay, mamacita, lo primero que haces es meter la mano a la bolsa y ver cuánto traes. ¿Por qué? Porque no estás en la lectura. Tienes que tener un estudio diligente de la palabra de Dios para que no seas engañado. ¿Cómo obtener discernimiento? Aquí está la clave. Hijo mío, y pon atención porque desde el principio está la clave. Si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti. Recibir, obedecer. 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Si te fijas que literalmente te está diciendo: tienes que encontrarte en la palabra, tienes que encontrarte en el consejo de Dios. ¿Sabes? Hay una cosa muy importante de Deuteronomio 17. El primer decreto del rey de Israel, el primer decreto era que le hicieran una copia de la ley. Y decía ahí que era para que estuviera todos los días de su vida en la lectura. Y dice ahí cuál era el resultado: para que no se enaltezca su corazón, para que no voltee a ver a las mujeres, dice. Obviamente nos acordamos de Salomón y dices tú: pues es que ese no leía. Ese no leía. ¿Sí te fijas, mi hermano? Versículo 4: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. En pocas palabras, si así como andamos tras del dinero, anduviéramos tras de la sabiduría, eso es lo que dice la palabra. Versículo 5: entonces entenderás, hebreo vin, discernirás. Entonces tendrás discernimiento. Discernirás lo primero, el temor de Jehová.
y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 9:10 me parece, o 10:9, no me acuerdo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Siguiente versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y no solo eso, mira, ese escudo, esa palabra en el hebreo es magén, es muralla. ¿A quiénes? A los que caminan rectamente. ¿Te imaginas que tú, conforme fueras caminando, la muralla de Dios estuviera a tu alrededor? Pero para eso, mi hermano, se ocupa integridad. Siguiente versículo. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Versículo 9. Después de todo esto, mira lo que dice ahí. Entonces entenderás otra vez, discernirás. Y mira, discernirás justicia. Sedek en el hebreo, lo que es justo, bueno, recto. Discernirás juicio. Esa palabra es mishpat en el hebreo y quiere decir podrás dar veredicto. Esta palabra en el hebreo es el trabajo de un juez. Una persona que tiene discernimiento tiene la capacidad de juzgar lo que está pasando en la vida de las personas. Este es el discernimiento. Pero todo el discernimiento tiene que ver con el conocimiento de Dios. No hay conocimiento. Bueno, claro que damos por hecho que al haber conocimiento hay obediencia. Claro que sí. Al no haber conocimiento, no puede haber discernimiento. Mi hermano, mi hermana, es muy sencillo. ¿Qué sucede cuando tú te propones una meta? ¿No te pones a trabajar como loco para conseguir esa meta? Pues la meta el día de hoy para nosotros es tener discernimiento. Una, obviamente, encontrarnos en la palabra. Dos, pedir en oración que Dios ablande y doble nuestro corazón, que nos dé un corazón sensible para que podamos escuchar su voz y atenderlo. Entonces entenderás, entonces discernirás justicia, entonces discernirás juicio y equidad. Es decir, tendrás una balanza pareja. ¿Qué te parece? Y discernirás todo buen camino. Vas a discernir cuál es el camino bueno y cuál es el camino malo. ¿Sí te fijas por qué el Hijo de Dios tropieza? Porque no hay discernimiento. Vea Primera de Tesalonicenses 5:19, por favor. Mira, en estos 3 versículos: no apaguéis el espíritu, no se despeguen de Dios, ténganlo presente en cada momento de su vida, no se despeguen de la palabra, no se despeguen de su consejo. Versículo 20: no tengas en poco el consejo de Dios, obedece. Y mira versículo 21: examinadlo todo, comprueben si es verdad lo que escuchan. Y mira lo que dice al final: retened. En el griego, sujetar fuertemente lo bueno, lo valioso, lo virtuoso, lo mejor. Esta palabra bueno, kalos, si se habla de tierra, habla de la mejor tierra. Si se habla de obras, habla de las mejores obras.
Si se habla de fruto, habla de los mejores frutos. Si se habla de buen testimonio, Kalos es el mejor testimonio. Para que te des una idea, cuando dice Jesús, yo soy el buen pastor, es esa palabra, Kalos. Si te fijas la responsabilidad tan grande que tienen ustedes, mi responsabilidad es predicarte la palabra de Dios. Aunque muchas veces pues no es de mi agrado, porque yo también navego, mi hermano. Si una persona, un predicador se pone como ejemplo, madre mía, pues huye de ahí. ¿Por qué? Porque dice Isaías que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Mis hermanos, todos estamos llamados al discernimiento. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para llegar a la meta? O siempre vas a pedir tu biberón. Imagínate que ahorita hay pozole, que te arrimemos una mamila a ti. Dice mi hermana Luz, ni Dios lo quiera. Pues para eso tenemos que encontrarnos en la palabra. ¿Por qué? Porque si no somos presa fácil. Fácilmente somos engañados. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual.